Hola, bienvenidos a esta presentación sobre los conceptos básicos en la evaluación de obras de arte. Cuando vamos a hacer un avalúo de una obra de arte, obviamente la palabra avalúo se refiere a valor, a determinar un valor. Y el valor es la medida en que algo cumple con el propósito que un sujeto le asigna. ¿Qué también cumple su propósito? Es decir, nada tiene valor en sí mismo, solo tiene valor para alguien y depende de para qué lo quiere esa persona o ese alguien. Cuando hablamos del valor del arte en relación con un avalúo, hay que recordar que el avalúo se enfoca en el valor económico de la obra de arte y no en su valor artístico. Ciertamente el valor artístico se toma en cuenta, es una pequeña parte de las consideraciones, pero hay que distinguir el arte del mercado. Y en este sentido el avalúo determina el valor económico de las obras de arte, sin embargo, no el precio, porque el mercado es el que determina el precio. Otro factor importante a considerar para hacer un avalúo de una obra de arte o de cualquier otra cosa es su costo. Y en este caso, cuando hablamos de costo, hablamos de todo lo que se necesita para producir la obra de arte. No hablamos nada más de los materiales, como por ejemplo la pintura o el barro, o el papel o la tinta, ni tampoco de las herramientas o del equipo como las plumas, espátulas, pinceles, caballetes. Hablamos de todo lo que el artista necesita o el diseñador necesita para poder producir su obra. Y esto incluye lo que necesita para vivir y producir, como sus alimentos, su formación, su salud, su vivienda, su transporte, su entretenimiento, todo lo que necesita para poder ser una persona productiva y eficaz. Y esto nos lleva finalmente al precio. El precio es la cantidad de dinero que el vendedor pide y el comprador acepta pagar. El precio está relacionado con el valor económico, está relacionado con el costo, pero al final de cuentas está determinado por el mercado. Y el precio puede variar para una misma cosa en un mismo mercado dependiendo de las necesidades y deseos que tiene el comprador, así como de otras circunstancias de la venta. También podemos decir que para una misma cosa el precio puede variar en distintos mercados, esto es, en distintos grupos de compradores. Así el precio de un cuadro será uno en el mercado de los millonarios y muy distinto en el de la gente común. La misma obra de arte tendrá un precio de mercado promedio en Europa distinto que en América y distinto que en Asia. Entonces, cuando hablamos de avalúos, tenemos que saber muy bien a qué mercado nos estamos refiriendo. Los precios son subjetivos. Cuánto pide la gente por algo, cuánto la gente está dispuesta a pagar por ese algo, son subjetivos. Sin embargo, para que el comprador acepte pagar el precio, necesita creer que el precio es objetivo, que eso es lo que realmente vale la cosa que está comprando. Y para esto es más fácil creer a alguien que nos parezca imparcial, no al artista mismo. Es más fácil que nosotros le creamos a alguien más, a un tercero, cuando nos dice esta pieza, esta obra de arte vale tanto, tiene un precio de tanto. Siempre será más fácil creérselo a un tercero que al artista. Incluso es mejor cuando ni siquiera es el vendedor quien nos da ese precio. Por eso existen reportes anuales de precios para algunos mercados hechos por terceros, ¿sí? Hay instituciones, hay organizaciones de galeristas, organizaciones de evaluadores, hay universidades, hay grupos que no se dedican ni al comercio ni a producir obras de arte, pero estos grupos lo que sí hacen es usar sus conocimientos como expertos para sacar listas de mercado año con año. Son precios de referencia que, si bien a veces la obra que tú quieres vender o comprar no está en la lista, vas a encontrar otras parecidas en circunstancias parecidas y eso te va a permitir saber cuál es el precio de mercado para ese año, para esa obra en ese mercado. Por estas razones, el evaluador, para ser efectivo, debe ser percibido por el comprador como una persona que es experta en arte, que es experta en el mercado y que es imparcial. Esto se va a ver reflejado en la forma en que el evaluador se presenta ante el público,
en la forma en que presenta sus documentos, en la forma en que justifica, explica, desarrolla y documenta sus opiniones. En fin, el evaluador no basta con que sepa, también es importante que la gente le crea que sabe, que lo vean, que vean su trabajo y que crean, ok, esto es un documento objetivo, imparcial, que me dice realmente cuánto debe valer esta cosa en este mercado, en este tiempo. Muy bien, pues estos son los conceptos básicos en el avalúo de obras de arte. Adelante vendrán otras cápsulas ya para desarrollar temas específicos. Por lo pronto, como siempre, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula.